Hola, bienvenidos a Advent Calendar de Lanas Katia. 6 clases en donde estamos tejiendo juntos estos adornos a crochet para preparar nuestra Navidad. Hoy le toca el turno a nuestro muñeco de nieve. Y si te has perdido las otras clases de esta colección, te dejamos todos los tutoriales en la i-desplegable. Si todavía no tienes tu pack de ovillos Advent Calendar de Lanas Katia, toda la información para conseguirlo está en la descripción de este video. También en la descripción encontrarás la lista de materiales que necesitarás para tejer tu muñeco de nieve. Vamos a ponernos entonces manos a la obra. Empezamos en color blanco haciendo un nudo mágico para empezar el cuerpo de nuestro muñeco de nieve. Aquí vamos a hacer 2 cadenas y en la primera cadena, que va a ser nuestro anillo central, vamos a hacer 6 puntos bajos. Ya tengo los 6 puntos bajos. Ahora voy a tirar del cabo inicial para cerrar el agujero y voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo. Para la segunda vuelta empiezo con una cadena y aquí vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí 1 y en el mismo punto 2. Seguimos hasta tener 6 aumentos. Muy bien, ya tengo los 6 aumentos, debo contar 12 puntos en esta vuelta, cierro con un punto deslizado en el primer punto bajo. Empiezo con una cadena la tercera vuelta y voy a hacer un punto bajo, un aumento, repetido 6 veces. Empiezo entonces con un punto bajo y después sigue el aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo punto. Esta es la secuencia que voy a repetir 6 veces en total. Al terminar esta vuelta debo contar 18 puntos. Cierro con un punto deslizado en el primer punto bajo. Empezamos la cuarta vuelta con una cadena y aquí vamos a hacer 2 puntos solos, un aumento, repetido 6 veces. 1 y 2 puntos bajos solos y luego un aumento. Esta será la secuencia que vamos a hacer en total 6 veces. Cuando terminemos esta vuelta debemos contar 24 puntos, cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Para la quinta vuelta hacemos una cadena y aquí haremos 3 puntos bajos solos, un aumento, 6 veces. 1, 2 y 3 puntos bajos solos y sigue un aumento. Esta es mi secuencia, repito 6 veces. Al terminar esta vuelta debo contar 30 puntos, cierro con un punto deslizado en el primer punto. Para la siguiente vuelta hacemos una cadena y haremos 4 puntos solos, un aumento, repetido 6 veces. 1, 2, 3,
y 4 puntos bajos solos, luego un aumento. Esta será la secuencia, la hago 6 veces. Debo contar 36 puntos al terminar esta vuelta, cierro con un punto deslizado en el primer punto bajo. Para la última vuelta empiezo con una cadena y voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Así que 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos solos. Sigue un aumento. Y esta es la secuencia que voy a hacer 6 veces en total. Al terminar esta última vuelta debo contar 42 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado en el primer punto bajo. Y ya tengo el círculo del cuerpo. Ya puedo cortar el hilo y retirar el ganchillo. Voy a hacer 2 círculos exactamente iguales, pero en el segundo círculo no voy a cortar el hilo. Lo voy a dejar reservado para coser las 2 piezas. Ahora voy a pasar a bordar las decoraciones, así que les recomiendo cambiar el ganchillo por un marcador. Y con color verde vamos a pasar a bordar los botones de nuestro muñeco de nieve. Paso por aquí con mi aguja de lana y mi hilo verde. Y vamos a hacer un nudo colonial. Si ya han visto los otros videos, recordarán que hacemos una C al revés. Pasamos la aguja por encima del hilo, por debajo del hilo y abrazamos. Enlazamos por arriba y traemos la punta de la aguja para pasar al otro lado. Ahí ya está este nudo colonial, el primer botón de mi muñeco de nieve. Voy a venir a hacer el segundo botón un poquito más arriba. De la misma forma hago una C al revés. Y este será mi segundo botón. Hago un pequeño remate. Y podemos cortar el hilo que luego irá escondido dentro del relleno. Vamos a pasar ahora a bordar un pequeño zigzag en la parte de abajo. Así que salimos aquí en toda la esquina. Marcamos la primera línea del zigzag. Y luego para la siguiente línea traemos la aguja verificando que sea un punto que esté a la misma altura de la línea anterior y con la inclinación que queremos darle. Pasamos al otro lado, al final de la línea anterior. Sigo entonces de esta forma, verificando que siempre estén al mismo nivel las líneas y con la misma inclinación. Ya terminé mi zigzag, ahora voy a hacer unas barritas horizontales. Estas son decoraciones que yo les propongo, pero cada uno puede aquí dejar volar la imaginación. Dejamos un espacio, cuidado siempre con los hilos de atrás. E intentamos hacer cada barrita de la misma longitud.
Haremos lo mismo en la parte de abajo. Y así me quedaría la decoración del cuerpo, solo falta la bufanda, que es lo último que vamos a hacer. Ya voy a volver a traer mi ganchillo para unir las dos piezas del cuerpo. Y voy a traer la otra pieza, la voy a poner aquí atrás. Y aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto disponible. Empezamos con una cadena y en el primer punto insertamos el ganchillo. Inserto también en un punto de la parte de atrás y aquí hago un punto bajo. Paso al siguiente punto, pieza de adelante, pieza de atrás y punto bajo. Y así sigo uniendo estas dos piezas con punto bajo. Antes de terminar voy a rellenar y después sigo cosiendo con punto bajo hasta terminar toda la vuelta. Al terminar cierro con un punto deslizado en el primer punto bajo y ya puedo cortar el hilo y retirar el ganchillo. Este hilo lo podemos esconder dentro del tejido. Ya tengo el cuerpo, ahora voy a pasar a hacer la cabeza. Para la cabeza vamos a hacer las mismas instrucciones hasta la vuelta 5, esa vuelta en la que contamos 30 puntos. Así que cuando estemos en esa quinta vuelta paramos, cortamos el hilo y vamos a hacer dos piezas iguales. En la segunda pieza vamos a dejar el hilo, todavía no cortamos, y aquí voy a traer un marcador para poder bordar tranquilamente la cara de mi muñeco de nieve. Vamos a dejar el marcador, el último punto de la vuelta, hacia abajo, hacia la parte del cuello de nuestro muñeco de nieve. Para los ojos voy a usar 2 hebras de hilo de coser negro. Si no tenemos hilo de coser, podemos usar del hilo negro que viene en nuestro pack, una hebra. Voy a pasar a hacer como unas montañitas para los ojos, así que salgo por aquí cerca del centro y hago una primera línea hacia arriba. Ahora salgo en la esquina exterior del ojo y vuelvo hacia arriba. Ya tengo entonces esa pequeña montañita que va a ser mi ojo. Voy a volver a repasarla. Y listo, ya tengo mi primer ojo. Ahora vamos a pasar a hacer el otro ojo exactamente igual. Y así quedarán mis dos ojos. Ahora para la nariz voy a traer lana roja de mi pack. Y aquí voy a hacer la base de la nariz, que es una línea diagonal que sale del centro de la cara. A partir de esta base vamos a ir haciendo un triángulo hacia abajo en diagonal. Para esto vamos a hacer las puntadas cada vez más cortitas. Así que paso a hacer una puntada un poquito más cortita. Entro justo antes. Y voy a pasar al otro lado también justo antes. Un milímetro más cortita esa puntada. Así voy bajando
hasta que solo me quede un puntito por hacer, que será la punta de la nariz. Y en unas 5 puntadas ya tendremos lista nuestra nariz. Antes de pasar a unir las dos piezas de la cabeza, vamos a marcar lo que será el cuello de nuestro muñeco de nieve. Vamos a contar 10 puntos que queden centrados en la parte de abajo. Que queden centrados esos 10 puntos. Yo voy a empezar por aquí. Este será el punto 1. Cuento 10 puntos. Y por aquí voy a terminar. Estos serán los 10 puntos que van a quedar sin unir. Voy a unir el resto, los otros 20 puntos. Así que vengo por aquí, voy a traer la pieza de atrás, pero todavía no la voy a unir. Voy a hacer puntos deslizados hasta el primer marcador. Y cuando ya lleguemos al marcador, ahora sí vamos a unir con puntos bajos con la otra pieza. Entonces inserto adelante, inserto atrás y punto bajo. De nuevo, adelante, atrás y punto bajo. Y así uniremos con punto bajo hasta el siguiente marcador. Aquí ya llegué al otro marcador. Puedo ya retirarlos. Y aquí voy a cortar el hilo, dejando unos 20-30 centímetros para poder coser con él. Retiramos el ganchillo. Vamos a rellenar la cabeza. Y vamos a enhebrar ese hilo largo, vamos a traer el cuerpo y vamos a unir cabeza y cuerpo de esta forma. Así que aquí atravieso la cabeza, cuerpo y otra vez cabeza. No se preocupen porque esta costura quede visible, luego aquí va a ir la bufanda. Seguimos entonces cosiendo toda esta línea. Al terminar hacemos un remate y ya podemos esconder este hilo dentro del tejido. Solo nos quedará entonces la bufanda. Vamos a empezar con un nudo deslizado en color verde y hacemos 26 cadenas. Ahora vamos a hacer 25 puntos bajos empezando en la segunda cadena desde el ganchillo. Hay un punto bajo, 2, hasta tener 25. Al terminar ya podemos cortar el hilo, retirar el ganchillo. Vamos a ubicar la bufanda de esta forma, con este extremo colgando aquí por un lado. Ahora vamos a traer ese nuevo hilo con el que vamos a coser la bufanda aquí a esta parte del cuello. Vamos a fijar su posición. Hacemos varias puntadas hasta que estemos contentos con el resultado. Y después ya podemos pasar a rematar y a esconder ese hilo dentro del tejido. Para los flecos de la bufanda vamos a traer pequeños hilitos en color verde. Con ayuda del ganchillo vamos a atravesarlos por el extremo de la bufanda. Vamos a crear un anillo
y por ahí vamos a pasar los extremos del hilo. Y esto lo podemos hacer todas las veces que queramos para lograr ese efecto de los flecos. Y cuando ya estemos contentos, vamos a cortar todos los flecos del mismo tamaño. Y listo, ya tendremos nuestro muñeco de nieve para colgar en nuestro árbol o para acompañar otras decoraciones en esta Navidad. Espero que les haya gustado este tutorial. Solo nos queda un último tutorial que veremos muy pronto, será la estrella de Navidad. Recuerden, todos los tutoriales de esta colección están disponibles en la i desplegable. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo y buen crochet.